Hola, buenos días y nos encontramos de nuevo en este programa en Agenda Propia, el número 17 de la tercera temporada, ahora que me están retando para que cuente bien. La desgracia. La desgracia, sí, en una jornada difícil, en la víspera de una nueva marcha del Ni Una Menos, este 3 de junio, la número 11, que se da en un contexto que demuestra a las claras que es más necesaria que nunca la marcha. Acaba de ocurrir el femicidio de Agostina Vega en Córdoba, que tenía 14 años, igual que Kiara Páez, la joven que había sido asesinada en 2015, lo que dio inicio a la primera marcha del Ni Una Menos. En aquel grito desesperado de nos están matando, tenemos que hacer algo, y todas las mujeres salieron a la calle en 2015. 11 años después nos ocurre este nuevo femicidio que la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, se resiste a llamar femicidio, en donde el presidente brega porque la figura de femicidio salga del Código Penal y donde la senadora cuasi oficialista Carolina Lozada intenta imponer una reforma del Código Penal que agrave las penas de lo que ella llama falsas denuncias en el marco de violencia de género y abuso infantil, en un problema que no es tal, que es absolutamente marginal, que no llega al 1% de las denuncias totales que se registran en la justicia y que en su mayoría no responden ni siquiera a los casos de violencia de género, que ya pena el Código Penal. Lo que entendemos que es una avanzada contra el feminismo. Muchos han dicho durante estos 11 años que el feminismo exagera, que se pasó 3 pueblos, etc. Los 3 femicidios que han ocurrido este fin de semana, uno incluso en Temperley, la localidad de la que soy oriunda, demuestra que no, que está más vigente que nunca, que es más necesario que nunca hablar del tema. Temperley, Misiones y Córdoba. Y Córdoba. Siguen ocurriendo un femicidio cada 31 horas en la Argentina, le seguimos llamando femicidio. El Código Penal tiene una figura específica sobre este tema, esperamos que siga siendo así, esperamos que el proyecto de Carolina Lozada se cajonee y se olvide por inútil y por mala leche también. Así que bueno, mañana, al menos en la Ciudad de Buenos Aires, nos encontramos a las 17 en el Congreso y en todas las plazas del país va a ocurrir algo parecido, en lo que esperamos que sea una marcha sumamente masiva para decir que esto es necesario, está vigente y que vivas nos queremos. Bueno, buenos días a todos. Sí, bueno recordar el comportamiento lamentable de la justicia en el caso de Agostina, ¿no? Denunciado el domingo. Y el alerta sobre el tema para la búsqueda comenzó el miércoles. Sí, 3 días después. 3 días después. Sí. Una cosa, Gladys, por supuesto. Porque verdaderamente el tema es muy doloroso, muy angustiante, y entonces es muy importante que esta marcha por Ni Una Menos no es solamente un deber, una obligación y un derecho de las mujeres, sino también es un deber, una obligación y un derecho de los hombres estar siendo parte de esta marcha. Acá no hay distinción de género para gritar con fuerza Ni Una Menos, que se terminen los femicidios. Es una responsabilidad de todos y de todas. Así que me parece muy importante reafirmar esta idea, porque tanto dolor requiere que nos convoquemos a las calles para canalizar en abrazo y en deseo para que esta situación se termine. Pero el deseo, para que se haga realidad, se tiene que convertir en acción de masas. Sí, bueno, y sobre esto además decidimos hablar en la encuesta que pueden encontrar en nuestro Instagram, que crece, que tiene cada vez más visualizaciones, así que lo pueden encontrar ahí, también en el YouTube por el que nos están mirando, abajito en donde están los comentarios, tienen para responder una encuesta. ¿Qué es lo que preguntamos hoy, Manu? Sí, bueno, recordemos que tanto en campaña, ya anteriormente incluso en sus participaciones, en sus inicios como panelista televisivo, Javier Milei y luego también sus seguidores, vieron en el feminismo uno de los blancos en el que atacaron, digamos, todo lo que ellos llaman esto del woke, algo así, sí, le dicen. La cultura woke. La cultura woke, algo así.
A mí me suena, había unos personajes de las guerras de las galaxias que eran los ositos Ewok, que eran un horror, fueron en la decadencia. La guerra de No, las eran galaxias. una ternura. No, no es un horror. ¿Por qué el gobierno ataca al feminismo? Entonces preguntamos, ¿por miedo, porque son parte del problema o por odio? ¿Y no hay las tres? ¿No hay una opción que No, sea las tres? y no, Bueno, se puede votar por una sola. Ah, bueno, No, bueno. no Va a es- ser difícil, está difícil. Está difícil. Yo estoy entre dos. Y por eso no voté todavía. Bueno, digo, en la semana viene cargadita entre las cosas que pasaron al ¿Puedo comienzo. responder? Sí, no, Sí, por así, supuesto, por claro. favor, sí. Yo creo que el gobierno le tiene miedo al movimiento feminista, porque el desarrollo y el crecimiento del movimiento feminista es lo que ha permitido un grado de empoderamiento de los derechos de la mujer y de las diversidades, que es lo que hace que sea el principal sector de la sociedad que es refractario al discurso fascista de Milei y compañía. Así que sin duda también hay crueldad y seguramente habrá otros motivos, pero el principal es que el miedo lo lleva a estos gobernantes a atacar al principal factor de crear una cultura realmente nueva en la Argentina y no volver como ellos quieren a la edad de piedra, como quieren hacer volver a la Argentina. Y porque demuestra en la práctica que la organización funciona también, todo el tiempo. El feminismo Sí, aparte demuestra yo que la creo organización funciona. no hay que perderle, digamos, no hay que tenerle temor a la palabra. Me parece que las mujeres han protagonizado la revolución más importante en los últimos tiempos, ¿no? En el sentido de que ha calado hondo, que ha modificado conductas, que ha alterado la lógica con la que funcionaban las relaciones dentro de la sociedad. Y me parece que el temor de aquellos que son y ejercitan por lo general la dominación frente a hechos revolucionarios siempre está a la orden del día. Es ¿Vos? revolución lo hecho por las mujeres en materia social. ¿Vos qué votarías acá? Por miedo. Por miedo también. Viene ganando. No, y decía que, bueno, que el feminismo demuestra que la organización funciona, así como lo demuestra el movimiento sindical, el movimiento obrero desde hace muchísimos años, y que es otro de los blancos del gobierno, que en febrero votó una reforma laboral que aparece este lunes con una reglamentación de una parte de lo que se votó en esa reforma laboral, el boletín oficial publicado. ¿Qué es lo que apareció ayer? ¿Qué es lo que se reglamenta? ¿De qué estamos hablando? Más de lo mismo, o sea, legislación en contra de los trabajadores, legislación a favor de las empresas, menores derechos individuales y ataque a la organización sindical. Esto es lo que establece la reglamentación de la ley de reforma laboral en los decretos 407 y 408, que básicamente indica, favorece el funcionamiento de las empresas tercerizadas, con lo cual se reducen los derechos de los trabajadores que son parte de estas empresas, porque se facilita, por ejemplo, el despido por acuerdo mutuo o el retiro por acuerdo mutuo. Ya no es retiro voluntario, ya no es despido, ya no es posibilidad de que el trabajador se dé por despedido ejerciendo su derecho ante la presión patronal. ¿Eso sería algo así como la declaración espontánea en la cuestión penal? Que sabemos que la espontánea es cuando hubo algún tipo de apriete, ¿no? Sí, se podría comparar con eso. También lo que apuntan es a habilitar el pago por servicios. O sea, volvemos al ticket canasta para pagar alimentos como formas de O sea, pago al que no nos paguen trabajador. en billetes, sino que nos paguen en... Pagar en especies. Sí, en Te especie. pagan en especie, exactamente. Como en la Uno época de de ellos, la alimentación, por ejemplo. Como en la época de la forestal, ¿no? Que les pagaban Determinan con en los qué usar tickets. tu dinero. Exactamente. Sí, sí.
Sí, aparte recordemos que que tampoco era tan sencillo ubicar, cuando en los tiempos del ticket canasta no era tan sencillo ubicar el ticket canasta, no te lo aceptaban en todos lados, en algunos lugares especulaban y te lo... en muchos casos te descuentan. Claro, te descontaban una parte, o sea que eso nunca fue beneficioso para el trabajador. Sí. Se ponen más trabas para la presentación de licencias médicas, por ejemplo. A lo que ya establecía la ley, una reglamentación más restrictiva aún, que se expresa también en el funcionamiento sindical. Se limitan y se restringe la posibilidad del uso de licencia de tiempo por acción gremial. Se obliga a que se comunique a la patronal 48 horas con 48 horas de antelación, o sea que el delegado gremial no tiene posibilidad de actuar en una situación de emergencia, en la inmediatez. Se establecen también mecanismos para que el delegado, o sea, quien se presenta como candidato a delegado solamente tenga derechos a partir de que es comunicada la empresa, no a partir de que lo comunica en la junta electoral del sindicato del que es parte, con lo cual en ese interregno se da más la posibilidad de echar al trabajador, de despedirlo. Sí. Se alienta el sindicato por empresa, pero hay un dato interesante en esto de esta norma que alienta el sindicato por empresa. Quien termina acreditando ante la autoridad estatal si está en condiciones por la cantidad de afiliados que hacen su aporte sindical a la organización es la propia empresa. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la empresa tiene la potestad de reconocer que tenés una cantidad de afiliados superior al 10% entre la plana de trabajadores cotizantes o en condiciones de cotizar en tu empresa o no. O sea que en la práctica el que se queda con la mayor potestad para organizar sindicato de empresa es la propia empresa. Y no el que reconoce el sindicato es la empresa. El que reconoce el sindicato no el es la empresa, trabajador. no el propio trabajador. O sea, se alienta por un lado supuestamente la libertad sindical entre comillas, pero por otro lado a quien se le otorga la mayor potestad para definir es al patrón. Y bueno, y lo que también se ha modificado, esto entre varias otras cuestiones, ¿no? Que son de una crueldad verdaderamente manifiesta. Por ejemplo, ya la ley establecía que los trabajadores Rappi, los trabajadores de las aplicaciones, ya no eran trabajadores dependientes, sino que no eran trabajadores formales, sino que son trabajadores independientes. Y su reglamentación, su regulación no va a estar en la Secretaría de Trabajo, sino que va a estar en la Secretaría de Transporte. O sea, son trabajadores de segunda. No son trabajadores. Ni siquiera. Ni siquiera se los reconoce como trabajadores. Son socios de las empresas. Y entonces, verdaderamente cuentapropistas. Y bueno, y lo otro que se reglamenta ya por otro tipo de razones son los tiempos de aplicación del FAL, esa arma asesina que utilizó la dictadura para disciplinar a los trabajadores como principal objetivo, una vez más vuelve a ser utilizado también para los negocios. La dictadura asesinó e hizo negocios en medio del genocidio. Este gobierno no deja ningún resquicio sin hacer negocios, fundamentalmente del sector financiero. Pone recursos que deberían ir a la previsión social, los transfiere para
para el pago de despidos a través del Fondo de Asistencia Laboral, el FAL, y libera a las empresas de pagar los despidos, con lo cual si ya llegamos en 2 años y medio a más de 300.000 despidos formales, imaginémonos lo que va a suceder a partir de ahora. Pero como es tan desastrosa la política económica de Milei y de Caputo, cada día es más hondo el agujero fiscal que producen, y ahora ya entonces postergaron. Se tendría que aplicar el FAL a partir del 1 de junio, lo postergan a partir del 1 de noviembre, y bueno, y esta parece ser cuestiones que tienen que ver no tanto con los intereses empresariales, sino con los intereses del Fondo Monetario Internacional de seguir regulando la política económica en la Argentina. Pero esto seguramente Claudio va a poder profundizar. Sí, porque estuvo haciendo algunas recomendaciones el Fondo Monetario sobre lo que la Argentina debería hacer, ¿no? Claro, en realidad es la primera vez que aparece, o sea, ¿por qué razón salió el tema de la reforma tributaria con fuerza a partir de la reunión o de la revisión que hace el Fondo de la Política Económica del Gobierno? Aparecieron varias cosas. Por primera vez en un documento del fondo se reconoce algo que hemos dicho acá en más de una ocasión, que es que el fondo dice que ya no hay superávit financiero. Eso es lo que le dice al gobierno. Es mentira que hay un superávit financiero. Ustedes están teniendo intereses que no pagan y que los postergan, y da datos muy fuertes que tienen que ver con, por ejemplo, en el año 2024, los intereses que no se pagaron equivalían a 3 veces el superávit declarado. En el año 2025, los intereses que no pagaron equivalían a 5 veces el superávit no declarado. Y en lo que va del 26, equivale a 2 veces del superávit declarado. Entonces dice, no hay superávit. A ustedes no les sobra plata, están pateando los pagos. Están pateando los pagos, no sobra guita. También apareció en todo este tiempo un planteo del propio Caputo, que se da de patadas con las definiciones que tomó Milei. Caputo salió a decir que en realidad ya no había mucho margen para seguir aplicando la motosierra, para seguir recortando gasto, que había que empezar a recaudar más. O sea, lo que habrán ajustado, que ya hasta Caputo diga... Caputo sale a decir esto mismo, e incluso él a partir de eso empezó a pisar algunos gastos que se realizan, pero que en realidad no se pagan. O sea, el Estado está pateando gastos que debería pagar y no paga. Y el otro punto que todos también, que hemos conversado también acá, es que pasaron 9 meses de caída permanente de la recaudación, ¿no? Todo esto es lo que, de alguna manera, es el contexto en el que aparece esta discusión de la necesidad de una reforma tributaria. Ahora, ¿cómo plantea la reforma tributaria el fondo? Básicamente, digamos, el grueso de la recaudación que pretende obtener tiene fundamentalmente 2 objetivos. Ampliar la base del impuesto a las ganancias. ¿Qué quiere decir esto? Que volvamos a que el 20% de los trabajadores paguen ganancias. De los trabajadores mejor pagos, el 20%, que era un poco la cifra a la que se había llegado durante la gestión de Macri, ¿no? Que se recomponga ese aporte de los trabajadores. Y el otro punto, que se revise todo el sistema del monotributo con el objetivo de que muchos de los que aparecen hoy como monotributistas directamente pasen a ser autónomos, por lo tanto que tengan que pagar algo más. Es decir, en realidad lo que hay acá es una profundización del sesgo que ya tiene la política tributaria. Milei, desde que asumió, puso en marcha toda una batería de medidas que implicó destruir todos aquellos impuestos que le cobraban a los ricos. Por lo tanto, hizo bolsa, por ejemplo, el impuesto a los bienes personales. Eso implicó que subieran el mínimo no imponible, que bajaran las alícuotas, que ampliaran las exenciones, a punto tal de que la recaudación de bienes personales hoy es un 85% menor que lo que era en el 2023.
Perdón, bienes personales, que es un, que es el digamos, impuesto un impuesto que al patrimonio, claro, a la riqueza, es el único impuesto. Que En no el- pagan los ricos que menos pagan el tienen, sí. 85% menos de lo que Exactamente, pagaban. exactamente. Ser rico conviene. ¿Eh? Ser rico Sí, conviene. es más, claro. digo, eliminaron los impuestos sobre los autos de lujo, las motos de lujo, las embarcaciones, los helicópteros, los aviones. Digo, sobre todo esto, digamos, se encargaron de ir eliminando los tributos. Es más, cuando uno mira la recaudación en los primeros 4 meses de este año, el 62% de la recaudación es de dos recursos. Uno, el IVA. Que es el que pagamos todos. Que pagamos Pagamos todo. todo. Y dos, las contribuciones patronales y los aportes de los trabajadores. Es decir, los aportes sobre el salario y el impuesto sobre el consumo son el 62% de la recaudación. Perdón, y esto encima viene con un panorama poco alentador, porque vemos que el consumo se desploma Exacto. día a día y el trabajo también. Por eso resulta medio absurdo lo que está planteando el fondo, si quiere resolver por esta vía lo que es el problema, que ya lo hemos charlado Sí. varias veces, que es la trampa del déficit cero. Yo tengo una economía en donde la actividad y el consumo caen, me cae la recaudación, tengo que ajustar el gasto, me vuelve a caer la actividad, me vuelve a caer la recaudación, tengo que volver a ajustar el gasto y esto no termina más. Es la justificación del ajuste eterno, ¿no? Exactamente, del ajuste perpetuo. En una economía en donde además es bueno tener en claro que mientras el mundo, ¿no? La Unión Europea, digamos, Naciones Unidas, el G20, están discutiendo el tema de cómo afrontar la estrategia fiscal que tienen las grandes corporaciones, que se denomina planificación fiscal nociva. Es decir, los grandes grupos económicos que planifican de qué manera eluden el aporte tributario a los estados. Con lo cual, lo que se buscan son mecanismos de coordinación fiscal entre los estados para tratar de seguir Ponerle recaudando. límite. Bueno, en lugar de hacer esto, que es lo que está discutiendo el mundo, Argentina va exactamente al revés. Ejemplos concretos. Las cerealeras en nuestro país, son 10 cerealeras que tenemos, que concentran el 99% del total de la exportación de granos, generan empresas que son Cargill, Dreyfus, cáscaras, ¿no? Sí, todas esas. que en Paraguay y en Uruguay. Entonces, el triángulo Paraguay, Rosario, Montevideo es un triángulo que permite que buena parte de lo que se declara como facturación real, en lugar de hacerse en Rosario, se termine haciendo En Paraguay y en Uruguay. y en Montevideo. O sea, como Claro. un triángulo de las Bermudas, pero en vez de En barcos, donde lo que se va- desaparecen impuestos. Exactamente. En el caso de las transnacionales, el ahorro en los últimos 5 años fue de 2.600 millones de dólares. Ganancia que lograron obtener eludiendo el pago de impuestos. Grupos nacionales. Perdón, ¿eso no le llamaban contrabando en otra época? ¿No le decían contrabando? Aquello, Sí, sí, sí. aquello que está subdeclarado, aquello que no pasa En por realidad donde es la debe y no sub- paga impuestos. Es la subdeclaración de exportación. Ya no le decimos más contrabando. No, parece que no. Ok. Los grupos nacionales como Pérez Compán, Aceitera General Dehesa, el propio Vicentín en su momento, eran especialistas en el tema de tener empresas cáscaras en Uruguay para poder hacer este objetivo, que les permite que el 100% de la facturación se declare en Uruguay, no se declara de manera completa en la Argentina. Y ahí hay otros 2.400 millones de dólares. Esto si tomamos el caso de las cerealeras, pero si tomamos el caso de las petroleras, es espectacular ver cómo en Vaca Muerta crece el negocio, pero en realidad las petroleras están pagando hoy un 20% menos que hace una década en materia de impuesto a las ganancias. O sea, crece el negocio petrolero, pero el aporte en ganancias es inferior. O el caso de Tecpetrol, empresa del grupo Techin. Tecpetrol ha recibido subsidios vinculados al tema de la explotación del gas, que equivalen a la totalidad, superan la totalidad del aporte fiscal que Tecpetrol tiene que hacer en los años entre 2018 y 2022. Es decir, la cantidad de guita que se fuga por estos mecanismos demuestra con toda claridad que no solo hay guita, sino que además el Estado argentino podría realmente recaudar con medidas muy sencillas de regulación. Pero permite también decir
que todo lo que nos presentan del fondo, como reforma tributaria, reforma previsional, reforma laboral, de reforma no tienen nada. Es muy pomposo ese argumento. Lo único que están haciendo es decir, los trabajadores, para el fondo los trabajadores son caros, por eso la reforma laboral es bajar el precio del trabajo. Ese es el objetivo central. Reforma previsional es bajar el gasto previsional, es decir, los jubilados son caros. O sea, los trabajadores son caros, los jubilados son caros. Y reforma tributaria, necesitamos que el Estado sea más chico para poner menos plata en sostenerlo. Es decir, la idea esta de reforma... Y que las empresas ganen más. Es una excusa simplemente para achatar salarios, jubilaciones e impuestos que puedan golpear la ganancia de los grandes capitales. Maximizar las ganancias es el único objetivo, cuando en realidad el verdadero objetivo que tendríamos que estar discutiendo es la lógica con que funcionan los multimillonarios y las grandes empresas, de las cuales sacan los millones para sostener su proceso de consumo, que es una manera de funcionar que es el que destruye la Argentina. Endeudan, vimos en el programa pasado cómo tomaban deuda las grandes empresas, acumulan financieramente, fugan capitales, desinvierten, piden subsidios, no pagan impuestos y remarcan precios. Esa es la lógica que cualquier Estado serio tiene que regular para abrir una puerta al desarrollo. No hay reforma de nada, es maximizar ganancias. Es lo único que busca el fondo en una Argentina que lo único que tiene que hacer es exportar para conseguir dólares y pagar deuda. Bueno, esas no son reformas, o están dibujadas de reformas, pero la que parece que sí sería una reforma es de lo que vamos a hablar en el próximo bloque con Pablo Sanseverino, que es abogado, es apoderado de Unidad Popular, y viene a hablar de la reforma electoral, un proyecto que está circulando ya por el Congreso y que en teoría podría ser discutido en los próximos meses, aprovechando las distracciones del Mundial. Así que no se vayan de ahí, vamos a una pequeñísima pausa y ya venimos para hablar de esto. No terminó todavía la asamblea, seguimos en asamblea, en estado permanente de asamblea con los 3 turnos, tenemos quórum, todavía no tomamos una definición, pero bueno, algo que sí les puedo decir es que la lucha continúa, que estamos recibiendo presión de parte del Consejo Superior, de parte del gobierno de la ciudad, pero que la lucha continúa, que nosotros entendemos que acá no se termina nuestro reclamo, sea la decisión que tomemos, este reclamo continúa y queremos exigir que se aplique la ley de financiamiento universitario. Nosotros acá no estamos tomando la escuela porque queremos, no estamos tomando la escuela porque nos parece un lujazo y porque, como muchos dicen, queremos perder clases o no queremos estudiar. Nosotros acá estamos tomando la escuela y estamos, es más, muchachos, la verdad es que a todas nosotras, tomemos o no la escuela, vamos a tener que rendir los exámenes igual, porque estamos en etapa de exámenes, yo voy a tener que rendir los exámenes igual, me encantaría poder estar estudiando en este momento y no lo hago por lo que les decía recién, porque no somos indiferentes ante que nuestros docentes nos digan con los ojos llorosos, no llego a fin de mes, no puedo completar los 4 platos de comida por día mío y de mis hijos. Y la verdad es que sí, vamos a, en principio, movilizar a la Corte Suprema, vamos a movilizar al Consejo Superior seguramente, y también vamos a encarar una lucha que sea a largo plazo, porque esto no va a terminar acá. Nos están diciendo que estamos cometiendo un delito cuando no es verdad, es una mentira, ningún ejercicio del derecho es un delito, es una mentira, y no solamente eso, sino que nos están amenazando con que nos quieren denunciar, con que quieren la lista de nuestros nombres, de nuestros padres, de nuestras familias, así que queremos hacer responsable al Consejo Superior cualquier cosa que suceda y queremos dejar muy en claro que esta escuela se va a defender y que la guerra no se la pueden estar haciendo a los estudiantes, que vayan a la Corte Suprema, que entrevisten y que corran en los medios de comunicación a la Corte Suprema y a los jueces, a uno de los jueces que votó el 2x1, a los jueces que hoy por hoy no tienen en agenda nuestra ley de financiamiento, y pedimos que salga el fallo favoreciendo a la educación pública. ¿Quiénes les piden listados con nombres e identificación? La Corte Suprema y el Consejo Superior en este momento del rectorado de la UBA están pidiendo nombre y apellido, tanto nuestros como estudiantes, como de nuestros padres y de nuestras madres. Es eso, la verdad, esa es la situación. Y el gobierno de la ciudad. El gobierno de la ciudad, conjunto con la Nación, el gobierno de la Nación también, están presionando a las autoridades de nuestro colegio, a las autoridades desde el rectorado de la UBA también, justamente para exigirnos que nosotros salgamos a dar nuestros nombres y que nos hagamos cargo como menores de edad de una protesta cuando estamos ejerciendo un derecho. No terminó todavía la asamblea, seguimos en asamblea, en estado permanente de asamblea con los 3 turnos, tenemos quórum,
Todavía no tomamos una definición, pero bueno, algo que sí les puedo decir es que la lucha continúa, que estamos recibiendo presión de parte del Consejo Superior, de parte del gobierno de la ciudad, pero que la lucha continúa, que nosotros entendemos que acá no se termina nuestro reclamo, sea la decisión que tomemos, este reclamo continúa y queremos exigir que se aplique la ley de financiamiento universitario. Nosotros acá no estamos tomando la escuela. Bueno, y ahí estábamos viendo las entrevistas que hicimos en Canal Abierto con los chicos del Colegio Pellegrini, uno de los colegios preuniversitarios que está siendo afectado por el desfinanciamiento del presupuesto universitario y que están tomando el colegio y que vienen atendiendo varios periodistas en vivo en unas declaraciones maravillosas. Y bueno, estamos acá en el piso, si quieren ver esto y mucho más lo pueden encontrar en Canal Abierto, así que al fin de este programa pueden chusmear el resto del canal. No, está muy bien. Pasar papelones atendiendo a Facebook y a es la varios palabra otros. correcta en este caso. Los están atendiendo de a uno. Son bellísimos nuestros pibes. Son bellísimos. Así que bueno, decía que si quieren ver esto pueden encontrarlo en el YouTube de Canal Abierto. Y ahora vamos a lo nuestro y estamos con Pablo Sanseverino, que es abogado, es apoderado de Unidad Popular y estuvo analizando en detalle el proyecto de reforma electoral que está hace un tiempo circulando en los despachos de nuestros legisladores, que el rumor es que se va a tratar o que se podría tratar aprovechando las distracciones del Mundial, así que nos parece importante hablar del tema porque aparentemente esconde dentro de la letra chica algo que sí podría ser una reforma y no una reforma beneficiosa. ¿Qué estuviste viendo de ese proyecto? Bueno, ¿Nos tenemos que preocupar? Sí, nos tenemos que preocupar mucho porque realmente es un espanto. Y en base a lo que vos decís de cómo lo quieren meter, a diferencia de este proyecto que ya fue presentado hace 2 años atrás, que estaban separadas determinadas cuestiones de la reforma política, ahora viene todo en el mismo paquete. Y para darle un concepto de cómo lo vemos, en los países socialistas, el sistema de elección hay lo que es la dictadura del proletariado. Bueno, lo que esconde este proyecto en cuanto a la reforma del régimen de partidos políticos y el financiamiento es prácticamente una dictadura del empresariado. Está todo pensado para que los compañeros, el campo popular, no pueda tener posibilidades de llegar a tener ni fuerza política ni poner candidatos. Por ejemplo, ¿de qué manera impedirían que, por ejemplo, un partido chico, un partido en ascenso, prospere, ¿no? Y finalmente sea conocido por la gente para poder ser votado? Y tiene dos ejes que lo dificultan. En cuanto al partido propiamente dicho, lo que modifica el régimen de partidos políticos poniéndoles unas exigencias absolutamente proscriptivas. Yo acá les voy a dar cortito algunos de las cosas que se modifican, de los artículos que se modifican de la ley 23/298, que es de los partidos políticos. Empieza este no es tan importante, pero sí significa un costo muy, muy grande para poder empezar a armar un partido en un distrito. Los partidos se empiezan a armar por distritos. Y después, como tenés hoy 5 distritos, podés formar un partido nacional que tienen el mismo objeto y nombre. Para poder armar tenés que tener 50 personas, una asamblea de 50 personas y le tenés que certificar la firma. Eso le da ya un costo muy, muy grande, que antes, con un número de 5 o 6, vos podías armar un partido, una junta promotora y después salir a buscar los afiliados. Ahora tenés que tener un grupo de 50, bueno, es una exigencia. Pero la exigencia más compleja que empieza es que aumenta de 0,4% del padrón de cada distrito al 0,5% la cantidad de afiliados que tenés que tener en cada distrito del padrón electoral. Eso en provincias chicos es algo que se resuelve, pero este número viene con un techo, o sea, hoy el techo es 1 millón de electores, o sea, por ejemplo en la capital federal, en Santa Fe y en Córdoba, con 4.000 afiliados
vos podés constituir un partido y mantenerlo todos los años. Todos los años te revisa que tengas ese número. Con esta reforma, al subirlo de 1 millón a 2 millones, y para aumentarlo de 0,4 a 0,5, te pasa a 10.000. De 4.000 a 10.000 afiliados. De 4.000 a 10.000 afiliados, en un momento histórico en el cual la gente es muy reacia a afiliarse. Claro. Hoy, en la capital federal hay 50 partidos. De esos 50 partidos, solamente 5 tienen al día de hoy 10.000 afiliados. Y hay 20 y pico, casi 30 partidos que están peleando todos los años para llegar a los 4.000. O sea que quedaría un 10% de hoy de los partidos existentes sí. en la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad es de un Buenos botón Aires. de muestra de lo que pasaría en otros sí. países. Sí, sí. Perdón, en otras ciudades y en otras localidades. Sí. Bueno, eso ya es complejo. Después se eleva de 5 a 10. El tema central es en algunos distritos, ¿no? Es Capital, Santa Fe, Los más populosos. Córdoba. Y Buenos Mendoza Aires. y Tucumán. En esos lugares prácticamente duplica la cantidad de afiliaciones que tenés que tener. Claro. Sí, en provincia de Buenos Aires también lo complica, pero la provincia de Buenos Aires tiene tantos habitantes que por ahí es está más bien. sencillo. Sí. Hay muchos más partidos. Pero fundamentalmente hay algunas provincias que los complica, como dijo Mendoza y Tucumán, pero las provincias que las mata, que además son los que en general tienen más partidos, es a Córdoba, Santa Fe y a la ciudad de Buenos Aires. Es un momento donde la gente ni siquiera está asistiendo a votar, pese a que el voto Sí. sigue siendo obligatorio. Afiliarse debe ser algo... Sí. Claro. Pero sí, esto es un principio. Después, para el Partido Nacional tenés que pasar de 5 a 10 partidos. ¿Esto qué significa? Para armar un partido nacional, en los 24 distritos vos tenés que tener un mínimo de 5 que tengan el mismo nombre y que tengan la misma carta orgánica y la misma declaración de principios. En 5 provincias. En 5 provincias. Con eso vos podés constituir el Partido Nacional. En el caso de nosotros, de nuestro partido, que es Instrumento Electoral por la Unidad Popular, tenemos 12. O sea, zafaríamos en este aspecto con del número de 10. Hasta ahí. Pero porque estoy pensando, la Libertad Avanza no se podría haber presentado probablemente. la porque Libertad Avanza es uno de los 4 partidos que tiene personería en las 24 distritos. Ahora, pero hasta hace unos años no lo antes, tenía, antes claro. no, se apuraron en hacerlo. Igual van a tener problemas, salvo el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical, que son los dos partidos que tienen, ustedes se acuerdan, en los 80 y en los 90 había una afiliación masiva. Entonces esos partidos tienen una cantidad exorbitante de afiliados, con lo cual no tienen ningún problema con esto. Y esa es una gran tentación. Esa es una gran tentación, porque... ¿En qué sentido, perdón? Y claro, porque si vos se aplica este filtro en todas las provincias, si llega esto, y más otras cláusulas que hay complicadas, que después ya se va a explicar, lo digo en el caso del UCR, que es el que está más y el UCR se va a convertir en el refugio de todos los grupos políticos que se caen si esto avanza. Porque es uno de los partidos que sobrevive. O sea que es una tentación para los grandes partidos Para dejar los que grandes- esto prospere para que se... Por ejemplo, a mí me asustó un poco que el otro día fui a la Cámara Nacional Electoral, que tuvimos una reunión, el Consejo Consultivo de los partidos que participan en los apoderados, y siempre tiene un rol muy activo los apoderados del Partido Justicialista, que son tipos que conocen mucho. Esta vez no vinieron. En la Cámara la reunión era para discutir este proyecto. Y la UCR, el apoderado que más sabe de ellos, tampoco vino un apoderado que no conocíamos, que además no habló. O sea, fuimos más los que hablamos nosotros que ellos no se emitieron. Lo cual es una situación porque se complica. En cuanto al régimen de partidos políticos, al financiamiento, que vamos a hablar después, no sé si tanto, pero para ellos es una tentación grandísima, porque además hay otra cosa que vamos a entrar por esto, que fija una cláusula, aumenta del 2% al 3% la cantidad del padrón de votos que tenés que tener para poder pasar y no caer en un causal en cada elección, para no caer en un causal de caducidad, o sea, de que te saquen el partido. Es un 3%, ya un 2% equivale a un 4%, o un 3,5% de los votos. Un 3% es un 6 y pico, 7 de los votos. Pero incorporan una cláusula que
destruye a los partidos políticos. ¿Cuál es esa cláusula? Dice que los votos, la cantidad de votos se tiene que distribuir por partidos. O sea, si vos haces alianzas grandes, por ejemplo, vamos a dar el ejemplo sencillo, el FIT. Son 4 partidos. Te sacan el 5% del padrón. Si vos le distribuís equitativamente la cantidad de votos para la causal de caducidad, para llegar a ese 3%, cada uno de ellos va a tener el 1,5%, con lo cual todos los partidos del FIT que integran la alianza del FIT, o como se llama ahora, Sí. Caen. Claro. Pongámoslo en concreto con la muy buena elección que hizo Miriam Bregman en la ciudad de Buenos Aires, que sacó el 9% de los votos. Con esta legislación, los 4 partidos que integran el FIT hubieran ingresado en causa de caducidad, de pérdida de personería, porque para haberla defendido tendrían que haber sacado el 12. Claro, porque el caudal de votos se divide por la cantidad de partidos que integran el frente. Sí. Y perdón, ¿y por qué decís que esto se convierte en una dictadura del empresariado? Porque, ¿De qué manera el empresariado se ve beneficiado por una reforma de este tipo? Mira, por la segunda parte, que es el tema del financiamiento, porque elimina el aporte público del Estado para las campañas. Y aumenta sobremanera los montos que pueden poner las personas y las empresas, y además elimina el límite de gasto de campaña. ¿Esto qué significa? Que las empresas puedan, y las personas, los ricos, puedan poner millones de pesos, que llega hasta, para decirlo en un número, vos podés poner 3,5 millones de dólares por persona entre institucional y campaña por año. Pero eso no permitiría de alguna manera comprar, en principio, compromisos por parte de los partidos para que, la idea cuando ganen voten algo que le conviene al empresariado. Sí. Y ahí vos me preguntabas el otro día sobre el tema de la ley de lobby. La ley de lobby es el complemento de esto. Porque lo que ellos van a instrumentar, lo que quieren instrumentar, es un sistema en el cual los empresarios planteen candidatos, lleguen y les paguen a esos candidatos, y después nosotros podamos refrendar solamente con el voto a esos candidatos empresariales. Eso es lo que yo pienso de la lógica de este sistema. Que esto además, perdón, Pablo, no son cosas de letra chica, de nada, sino que se dice... En los fundamentos, abiertamente, ¿no? Abiertamente. Por ejemplo, Igual es un punto importante, solo las empresas pueden y las personas individuales pueden aportar. O sea, para lo cual te tenés que inscribir. Claro, organizaciones sociales, sindicatos, ONGs, nadie puede aportar. Perdón, y la fundación... Tiene prohibido el aporte. Están proscriptos como posibles aportantes. Las No pueden fundaciones y las aportar. asociaciones, la ley no está clara con respecto, pero nosotros intentamos ver, porque hay un portal de la Cámara, y nos rebotan sistemáticamente, no nos dejan hacer el aporte. Porque además, ya desde la época de Macri hay una situación proscriptiva, que es, hay un portal de la Cámara Nacional Electoral, que cualquier aporte, previamente uno tiene que inscribirse, que es un trámite bastante engorroso, y dar todos los datos, y después cada vez que haces un aporte, sea el monto que sea, lo tenés que declarar. Eso, ¿saben lo que significa? Que los militantes no aportan a los partidos, porque ningún militante se pone, salvo los muy comprometidos que no lo hacemos, se pone a primero hacer una declaración jurada que se la tienen que aceptar, y después cada vez que tiene que hacer un aporte, aunque sea el monto que sea, para que entre en la cuenta, que además tiene que ser por transferencia bancaria, te exige una cantidad de requisitos que hace que los militantes lo hagan. Los que les conviene eso son las empresas. Pero bueno, eso es lo que está hoy, que también es malo y que lo creó Macri para joder. Ahora en este proyecto lo sacan, eso, pero los partidos tienen que declarar, con lo cual es una ventaja en el sentido de que va a ser más fácil que los militantes puedan aportar, pero semanalmente hay que informarlo, pero va a permitir cuestiones de lavado y cuestiones de las empresas, va a facilitar eso, claro, este proyecto. Hay un tema muy importante también proscriptivo, que es el tema de los avales necesarios a presentarse cuando uno quiere presentar una candidatura. Claro, porque hay
con la idea de eliminar las PASO, lo reemplazan por un sistema de avales. Y acá aplican el mismo criterio que aplican para el tema de la distribución de los votos. Entonces te dicen que vos, cada partido para poder presentar, cada alianza para presentar un candidato tiene que presentar una cantidad de avales equivalentes a la cantidad de afiliados que tiene. Entonces, para dar un ejemplo en la capital federal, para meter un candidato a diputado en la capital federal, vamos a tomar el ejemplo de las alianzas que se arman con el Partido Justicialista. Si en el partido, la última vez que hubo elecciones fue 15, creo que entre 15 y 16 partidos integraron la alianza que armó el PJ en la capital. Si aplicamos esto, con la nueva modificación son 5.000 avales por cada partido. Si fue más, 15... 5.000, no, 10.000. 10.000, perdón, 10.000 porque son 0,5... o sea, cada partido que tiene que tener 10.000 afiliados sí, tiene que poner 10.000 adhesiones. O sea que había como 160.000 avales. O sea que hay que presentar 160.000 del avales padrón para un candidato. O sea que un delirio. Sí, esto desalienta el tema de que haya alianza. O sea, estamos hablando de que así como hay concentración de la economía, habría una concentración también de la representación política, claro, en muy pocos partidos. Claro. Y por ejemplo, si esto todos fuera empresariales. Y todos empresariales. Financiado por las grandes claro, empresas. entonces si vos dejas, el PJ queda solo, sí, te digo, con 1 o 2, tiene que presentar 10.000. Vale. Esto es fantástico en un momento de crisis de representación política, ¿no? La idea es destruir la representación claro, política. El bueno, sistema, no la Sí, yo de la diría que más bien la participación. idea es concentrar la representación La política participación. en las estructuras tradicionales financiadas por el lobby empresarial. Bueno, está pasando bajo el radar toda esta reforma, no se está hablando demasiado, recién ahora con la ley de lobby... Que elimina las PASO, que es otro dato importante, ¿no? Sí, se vende además como que es un ahorro para el Estado eliminar las PASO. Es importante hablar de todo lo que significa para aquellos a los que creemos que la democracia es el mejor sistema que se nos ha ocurrido hasta el momento y que debemos ejercer el voto y encontrar las mejores representaciones posibles. Hablar de todo esto, porque si va a salir entre gallos y medianoches y no sabemos de qué se trata, es definitivamente preocupante. Bueno, me están haciendo gestos de que se nos acabó este fragmentito de agenda propia. Gracias, Pablo, por estar acá. Nos vamos a un pequeñísimo corte para venir con Ricky Carrizo, que es diácono de la diócesis de Quilmes y es integrante de Curas en Opción por los Pobres, para hablar del ayuno que arranca hoy y sigue hasta el 9 de junio en las principales plazas del país y en Plaza de Mayo sobre todo, para despertar conciencias. Ya venimos. Estamos convocando a todas las personas que se puedan movilizar a este 3 de junio, que se hayan movilizado en las ediciones anteriores. Es un momento muy complicado para las mujeres, para las infancias. La violencia no para de crecer y en este caso parece que es casi una estrategia del gobierno, la violencia contra las mujeres. Por eso también convocamos particularmente a manifestarnos en contra del proyecto de falsas denuncias de Carolina Lozada, que pone a circular estos discursos que después tienen efectos muy concretos en la administración de justicia, en las fuerzas de seguridad, etcétera. Cuando una mujer va a denunciar, no le creen, no le toman la denuncia y pasan las cosas que están pasando en este momento, que pasaron siempre, pero que claramente hay un recrudecimiento de la violencia en este momento. Así que nosotras convocamos a todos a movilizarse el miércoles. Que se garantice el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo a lo largo y ancho de nuestro país a nivel federal, porque no se está garantizando. Tampoco se está garantizando la educación sexual integral. Esto tiene un objetivo concreto, bastante obvio, bastante común. La violencia es una declaración de principios de este gobierno, por lo tanto me parece que la respuesta tiene que estar a la altura de eso y el 3 de junio hay que demostrarlo. Creo que es que es una mala idea subestimar la potencia de las mujeres, de las diversidades sexuales, de los feminismos, de los transfeminismos. En estos tiempos que corren, los momentos en los que los feminismos y los movimientos por la diversidad mejor se mueven son en los momentos más hostiles. Así que es una mala decisión no escucharnos antes. Es una pésima idea de los medios no tener agenda de género y no tener editoras de género. Es una malísima idea. Todo eso volverá y se verá en las calles el 3 de junio. Nos vemos ahí.
Estamos convocando a todas las personas que se puedan movilizar a este 3 de junio, que se hayan movilizado en las ediciones anteriores. Es un momento muy complicado para las mujeres, para las infancias. La violencia no para de crecer y en este caso parece que es casi una estrategia del gobierno, la violencia contra las mujeres. Por eso también convocamos particularmente a manifestarnos en contra del proyecto de falsas denuncias de Carolina Lozada, que pone a circular estos discursos que después tienen efectos muy concretos en la administración de justicia, en las fuerzas de seguridad, etcétera. Cuando una mujer va a denunciar, no le creen, no le toman la denuncia y pasan las cosas que están pasando en este momento, que pasaron siempre, pero que claramente hay un recrudecimiento de la violencia en este momento. Así que nosotras convocamos a todos a movilizarse el miércoles. Que se garantice el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo a lo largo y ancho de nuestro país a nivel federal, porque no se está garantizando. Tampoco se está garantizando la educación sexual integral. Esto tiene un objetivo concreto, bastante obvio, bastante común. Y ahí estábamos viendo un fragmento de la conferencia de prensa que dio ayer Ni Una Menos, convocando a la marcha de mañana a las 17 horas al Congreso, de la que hablábamos al comienzo del programa y donde esperamos vernos en las calles. Y estamos con Ricky Carrizo, que es diácono de la diócesis de Quilmes, integrante de Curas en Opción por los Pobres, y también forma parte de la Mesa Ecuménica por la Democracia, la Vida y el Bien Común, que convoca a un ayuno que comienza hoy y se extiende hasta el 9 de junio, con el apoyo de varias organizaciones, entre ellas la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, con la consigna que de ayuno, a ver si lo dije, ayuno y oración para despertar las conciencias. ¿Está bien? Está perfecto. ¿De qué se trata este ayuno y esta convocatoria? A ver, la Mesa Ecuménica se conformó allá cuando, ¿recuerdan cuando vino el Malón de los pueblos originarios? Sí, claro. Bueno, muchos de nosotros, cada uno por su lado, iba a acompañar a los pueblos originarios, y ahí nos empezamos a encontrar pastores, pastoras, nosotros, gente de derechos humanos, y en un momento dado dijimos, trabajemos en conjunto, porque cada uno hacía lo suyo desde su lugar. A partir de ahí, esta mesa ecuménica, conformada por pastoras, pastores, distintos tipos de iglesias, de otras religiones, perdón, digo, rabinos, islámicos. Bueno, islámicos también. Rabinos es complicado por una cuestión, y esto me hago cargo de lo que yo digo, cada rabino depende de su comunidad y generalmente las comunidades suelen ser un poquito derechosas y entonces no se quieren meter para no perder el sustento, y no juzgo eso, cada uno se maneja como puede. Pero sí, de hecho estamos abiertos a cualquiera que se presente y que quiera compartir, entendiendo que trabajamos del campo nacional y popular, o sea, entendemos que el bien común es la clave y el eje de la mesa, la justicia social tan claramente bastardeada por este gobierno. Desde ahí es que planteamos hacer una acción concreta. Nosotros venimos desde que los jubilados con este gobierno empezaron a ir los miércoles, empezaron a ser reprimidos, empezamos a acompañarlos y de hecho también nos han... Y a ser reprimidos también. Nos han paleado fiero, más de una vez. Ahí vemos siempre al padre y Paco, claro, Paco es el más visibilizado, pero... La liegan todo. Pero están todos los miércoles. Estamos todos los miércoles acompañando. Siempre hacemos a las 15 una celebración, una oración ecuménica, que generalmente son temáticas para que no sea siempre lo mismo. Y acompañamos estas cosas y acompañamos también otros actos de injusticia y sobre todo que no llaman, no se quitan. En este contexto pensamos qué gesto podemos hacer que sea un poco más fuerte. El ayuno desde lo religioso es una cuestión común de ayunar para pedirle a Dios fortaleza, para que se conviertan las almas, para que podamos tener la necesaria empatía para poder luchar por las causas que son justas. Y de ahí que dijimos, bueno, somos todos religiosos de una u otra manera, lo conversamos con Pérez Esquivel y él se enganchó, a lo cual Pérez Esquivel quiere hacer ayuno con nosotros y le dijimos, pará, sos grandecito, venís a acompañar, pero tenés que irte a descansar a tu casa. Bueno, la cuestión es que empezamos a planificar, se armó esta convocatoria, bueno, hablamos con los grandes referentes de la CTA, de las dos CTA, con el Tano Catalano también de ATE Capital,
La Federación Gráfica también nos está preparando los volantes para repartir. De Provincia de Buenos Aires, todo el gabinete está al tanto y van a venir a compartir algunas cosas. O sea, en realidad, desde lo político vamos a tener mucha movilidad, va a haber muchas actividades día por día. Hoy arrancamos a las 5 de la tarde con una conferencia de prensa con algunos artistas que van a venir a expresar con su música, Peteco Carabajal, por ejemplo. Bruno Arias. Pero queda claro que no son ellos los convocantes y que no es un recital, sino que ellos vienen a poner su arte como medio de acompañar. Y así, día a día, hay distintos ejes temáticos que terminaremos el martes que viene con la gran marcha que se comprometieron los compañeros. Lo único que vamos a parar un poco la actividad es el sábado, porque como es Corpus Christi, la fiesta católica, y que es como una marca de la Catedral de Buenos Aires, ese gran acto, entonces se van a ocupar muchos espacios, entonces nosotros nos hacemos un poco al costado. No van a dejar de ayunar, pero van a dejar de estar ayunar, al costado. vamos a estar con presencia en un costado, volanteando, y también un grupo de nosotros va a ir a la Villa de Cacupe del padre Toto de Bedia, a acompañar, a charlar con la gente, a ayudar un poco allá, como para que también mantengamos la actividad. Ricky, yo lo que te quería preguntar era sobre el rol que empezó a tener la religión, que uno por ahí, quizás hasta desde prejuicio, ¿no? Que lo había visto, no sé, cómplice con la dictadura, todo, y uno ve ahora que está sumándose, no solamente los practicantes, siempre tuvieron la opción por los pobres, sino, no sé, la semana pasada hablábamos, Cachorro comentaba lo que es la última encíclica del Papa León XIV, que incluso está programada ahora una visita acá al país, lo que fue la homilía acá. ¿Qué pasó con la iglesia que de pronto, bueno, aparece esto? Como una iglesia de barricada. Hablábamos de Corpus Christi, ¿no? En otro momento Corpus Christi fue la forma de oponerse a Perón y hoy va a ser esto. ¿Qué pasó en los últimos tiempos? Mira, a ver, yo creo que hay que entender algunas cuestiones de la iglesia, si nos referimos a la católica, en conforme a los contextos. Ciertamente en la época de la dictadura hubo una iglesia muy cómplice, lamentable y dolorosamente, obispos, curas, capellanes, que se comprometieron con el sistema represivo de los militares, pero también hubo otra iglesia que se comprometió, obispos como de Nevares, Jaime Novak, Esaine y Piña, Ponce de León, Angelelli, no por nada Angelelli, Wenceslao Pedernera. ¿El entrerriano cuál era? Ponce de León. Ponce. Terminan asesinados por la dictadura, ¿no? Entonces, y además, la cantidad de sacerdotes, catequistas, monjas que fueron secuestrados, torturados y son compañeros desaparecidos. Eso es otra iglesia que estaba comprometida desde la realidad de estar con la gente. Y entonces, vos fíjate la época cuando lo asesinan a Carlos Mujica, hubo una iglesia que le decían, bueno, se lo merecía porque estaba con se la buscó. Se la buscó. Que Angelelli decían, juraban y perjuraban que había sido un accidente de tránsito porque él manejaba mal. Y después se comprobó que no es que fue un accidente de tránsito. Y yo creo que un cambio fuerte que ha tenido la iglesia local es a partir de Francisco como papa. Que convengamos que Francisco no era Bergoglio, ni Bergoglio era Francisco. ¿Cuál es el cambio? Yo tengo mi teoría personal, es que Bergoglio era jesuita, y la cuarta regla de los jesuitas es obediencia absoluta al papa. Entonces, al papa que estuviera, ellos se encuadraban ahí. Un día descubrió, yo soy papa, arriba mío solo Dios, ahora saco a aflorar mi peronismo, por decirlo de alguna manera. Digo, más allá de ciertos gestos que él ya hacía acá, él viajaba en transporte público, era bastante sencillo, pero bueno, desde lo político tenía ciertos enfrentamientos con el gobierno de la época, con Néstor, que Cristina en su libro lo marca claramente, que era muy difícil dos personas tan importantes juntas en un mismo lugar.
Pero sin embargo, una vez que Francisco Papa, la relación con Cristina no solo ha mejorado, sino que ha marcado un rumbo y una tarea. Pero a nivel iglesia, Francisco empezó a nombrar obispos que fueran pastores, no tanto especialistas o doctores en derecho canónico o liturgistas, sino pastores. Gente vinculada con su comunidad. Su famosa frase, curas con olor a oveja, ¿no? O sea, gente que estuviera... Y de hecho, bueno, de ahí surgen los curas villeros como obispos. Carrara, Cuerva, fueron los dos ejemplos de curas villeros que pasan a ser obispos. Y Carrara termina siendo ahora arzobispo de la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que ese cambio a nivel superestructura es lo que va modificando una imagen y un diálogo. Escuché el otro día decir a un obispo que le preguntaba, y dice, bueno, lo que pasa es que Francisco ya no está y tenemos que salir nosotros a hablar en el legado de lo que él ya no puede expresar más allá de lo que dejó. Pero paralelo a esto siempre existieron los sacerdotes para el tercer mundo, que estaban en todo el país, y después el grupo de curas anunciados por los pobres, un poco continuadores de aquello. De hecho, los lamentablemente poquitos curas viejos que quedan nos están acompañando, nos están formando, constantemente están presentes y eso. Así que en esto es donde yo creo que la voz profética, que es la voz de Dios, es la que tenemos que expresar, no solo con los dichos, sino con los gestos. Pensando justamente en los gestos, ¿no? Este ayuno que arranca hoy, que apunta a despertar conciencias, ¿cuál es exactamente esa conciencia que está dormida y que necesita ser despertada? Claramente, cuando hay alguien que invoca las fuerzas del cielo, pero hace todo lo contrario, y hay personas que siguen creyendo en eso, bueno, mostrar, mirá, la voz del cielo, la voz de Dios, voz populi, voz Dei, no es precisamente esta, porque si se citan mal las lecturas bíblicas, si se usa mal las escrituras, vos tergiversando un mensaje en sentido. La construcción del reino de Dios, básicamente para nosotros es la justicia social que lo marca el magisterio de la Iglesia. Y cuando vos tenés un gobierno que no solo despotrica contra la justicia social, sino que hasta se tomó el lujo de insultar al Papa, por más que diga que en privado pidió disculpas, el hecho sigue siendo aberrante cómo se relaciona nuestra vida de fe, de compromiso y de estar con la gente. Obviamente cuando vos tenés una mentira electoral que promete una cosa y termina siendo todo lo contrario y basa su fe o su fundamento en supuesta fuerza del cielo, entonces, bueno, una de las cosas que queremos mostrar es, mira, esto no son las fuerzas del cielo. La fuerza del cielo es la solidaridad, el compromiso, el acompañar, el estar con los más pobres, no dejar solos a los abandonados, lo que dijo García Cuerva en la desintegración social, en la homilía. Exacto, claro. ¿no? Me parece que el despertar conciencia significa reencontrarnos con aquellas cosas que son propias de nuestra vida como pueblo argentino, que es claramente la solidaridad. Una de las cosas que este gobierno está haciendo, lamentablemente, es romper la matriz solidaria que tenía nuestro pueblo. Porque con esto de que sálvese quien pueda, me importo yo solo y que el resto reviente, está entrando desde la destrucción de los canales que había en nuestro pueblo, en nuestros barrios, para poder resolver algunas situaciones. El desmembramiento del que hablaba el García Cuerva. desmembramiento, claro. O sea, se está... al que estaba peor, está mucho peor que antes. Nosotros siempre decimos, siempre hablamos de los pobres, ahora hablamos de indigentes. En los barrios tengo indigentes, ya, o sea, y las peores de las condiciones, porque en mi caso personal tenía varios comedores, tuve que cerrar la mayoría de ellos porque no puedo sostenerlo, no tengo forma, porque el Estado Nacional prefirió vencer y que se pudran alimentos antes que repartirlos. Y mucha gente que nos daba una mano, que nos ayudaba, porque la olla vos no la haces solo con el fideo, el garbanzo, el tomate. Necesitas la garrafa, necesitas proteína, y eso no te lo provee en general el Estado, salvo alguna campaña. Esto lo conseguíamos a través de apoyo económico de mucha gente que creía en nosotros, venía a ver a nosotros, nos acompañaba y daban su ayuda. Y ahora esos mismos son los que nos vienen a pedir comida. García Cuerva hace en su homilía, hace una convocatoria
muy fuerte cuando afirma que frente a tanto individualismo, frente a tanto deterioro social, él habla de una nube negra de descomposición social. Frente a eso, él plantea Argentina, levántate y anda, una convocatoria del colectivo, y es muy similar a esta idea que plantea Adolfo Pérez Esquivel, que es la rebelión de las conciencias. Y bueno, y fue allí como nos encontramos también desde esta idea que venimos planteando desde la CTA, que si no se recupera protagonismo popular, es muy difícil cambiar el escenario de fragmentación al que quiere consolidar y cristalizar esta política neofascista de gobierno. Algo que nos hizo confluir es esta idea de que hay que hacer confluir las diversas conflictividades sociales que se manifiestan, la lucha por la educación, la salud, los derechos humanos, la discapacidad, pero también una fuerte convocatoria a la espiritualidad, frente a un escenario donde lo que se alimenta es que se bajen los brazos, nos rindamos, caigamos en la sumisión como pueblo. Esta convocatoria de la mesa ecuménica y que tenemos la satisfacción de acompañar y compartir, convoca a hacer confluir estas luchas, pero al mismo tiempo una profunda recuperación del sentido espiritual del protagonismo de los pueblos, ¿no? Sí, y que además, y en esto justo cayó muy providencialmente la encíclica Magnífica Humanidad, donde el Papa León, reversionando a su León XIII, su anterior, que fue con que en su momento la revolución productiva o industrial hizo su carta sobre la labor in extenso, este Papa reflexiona sobre la humanidad como centro y eje de la vida, y no que una máquina decida sobre la vida de otro. O sea, no somos números, no somos un código de barra, sino que somos personas con necesidades básicas y con necesidades espirituales y existenciales, donde hay un proyecto que a partir de la tecnología que se usa mal, empiezas a fomentar no solo mucho más el individualismo, sino que termina generando situaciones dolorosísimas como incentivar al suicidio. La inteligencia artificial quedó demostrado que en muchos casos ha incentivado, pero porque como es una máquina insensible que no tiene capacidad de moral de resolver cosas, responde a lo que vos preguntabas, y si tus preguntas van siendo direccionadas hacia una desazón, a una desesperanza, la inteligencia artificial no tiene ningún problema en resolverte las cosas. Yo anoche me peleaba con la inteligencia artificial en la computadora jugando, pero bueno, ¿y vos qué me decís? El Papa te está criticando, ¿y vos qué opinás? No, porque es muy bueno, o sea, siempre es condescendiente la inteligencia artificial, porque lo que busca es empatizar, no desde la moral, no desde el afecto, sino para dominar mentes, para subjetivar tu accionar, y que en definitiva terminás dependiendo de una máquina. Entonces, cuando se prolifera el individualismo, una máquina te acompaña a no estar solo. Y ese es un gran problema. Cuando abandonamos a los que no pueden, desde lo psicológico, desde lo social, no puede sentir que alguien los acompaña o que los ayuda, una máquina te da una solución, y que no es solución, sino que es simplemente ni siquiera placebo, es a largo plazo una destrucción de la estructura del género humano. En definitiva, por eso es que lo espiritual, y lo espiritual no necesariamente tiene que ser lo religioso católico, lo espiritual es la persona humana, no es solo carne o solo espíritu como los griegos planteaban, ese dualismo, sino que es todo uno, y en ese todo uno cada uno se fomenta espiritualmente desde donde puede.
Algunos lo hacen desde la Biblia, otros desde el Corán, otros de Buda, otros desde la energía, el cosmos. Cada uno encontrará El pueblo. claro, su lugar de donde poder estar. El pueblo también desde opciones políticas, ¿no? Cuando son opciones políticas que buscan la solidaridad, el encuentro. Por eso uno de los grandes problemas que genera este gobierno es ese concepto de la meritocracia, que ya lo implementaba el macrismo, pero dolorosamente este gobierno lo potencia. Y la meritocracia es una mentira absoluta, yo lo sostengo, porque para que, es cierto que si vos te esforzás podés conseguir mejores cosas, pero para que decir que solo el mérito es lo que vale, tenés que tener igualdad de derechos para todos. Sí, hay que arrancar del mismo lugar, ¿no? Del mismo lugar. Y siempre me acuerdo lo que Paenza decía, que a veces miraba a los pibes en la calle limpiando vidrio, decía, ¿cuántas Marta Argerich habrá en Potencia acá? Porque si no tuvieron posibilidad... Por eso es, más allá del color político, que un gobierno como el de Néstor y Cristina entregara en Netbook, es permitir avanzar desde la tecnología, que es algo importantísimo, a aquellos pibes que no tenían acceso. Horror para la derecha. O sea, Porque acá virtuosa es la desigualdad. Claro, la desigualdad es virtuosa para ellos. Ricky, quienes quieren acompañar esta convocatoria a la mesa ecuménica para invocar la vuelta a lo humano, la vuelta a la espiritualidad, al bien común y a lo comunitario, ¿cómo pueden hacer? ¿Se pueden acercar a todas las plazas del país donde se está convocando? Una cuestión es esa, también federalizar. Estamos con los curas del interior, armando también algunas cuestiones. Busquen, vean. Pero los que estamos en Capital del Gran Buenos Aires, básicamente en Plaza de Mayo, hoy arrancamos a las 5 de la tarde con la conferencia de prensa y a partir de ahí empezamos a estar 24 horas. Después durante la mañana va a haber una radio abierta con entrevistas, con charlas, estaremos volanteando, explicando lo que queremos, nuestra propuesta. Después a la tarde habrá también, a las 6 de la tarde está previsto todos los días una celebración ecuménica, una oración, así que también invitamos a participar de esto y cada uno desde su lugar, porque acá nosotros no somos sectarios excluyentes de que si vos no estás con las manitos así estás haciendo todo mal, al contrario. Vos sentite cómodo porque también te podés expresar. Vení y acompañá si vos creés que esto es un camino, una nueva posibilidad para enfrentar un dolor y un sufrimiento que estamos teniendo como país, como patria y además también como universo, ¿no? No solo la patria grande, sino también el mundo que solo los intereses económicos de algunos hace que haya guerras y que haya dolor y sufrimiento y destrucción, sin pensar que hay gente, que hay cosas, hay personas y que solo interesa el egoísmo individual de algunos gobiernos y no respetar la democracia de otros, ¿no? Ricky, muchísimas gracias. Bueno, ya escucharon, quienes se quieran acercar a Plaza de Mayo a partir de las 5 de la tarde y hasta el 9 de junio van a estar ahí todo el día, todos los días. 24 horas. Con artistas. A menos que nos saquen la policía. Nosotros hicimos todos los trámites, presentamos todos los papelitos. Esperemos que no ocurra. Pero viste cómo es este gobierno, y sobre todo el de la ciudad, que tiene sus métodos no precisamente afables. A veces hasta compiten entre ellos a ver quién es más cruel. Tiene las fuerzas del infierno. Convocando a la rebelión Pero de ahí las vamos a estar conciencias. para abrazarlos. Definitivamente. Y bueno, pensando en la marcha de mañana al Congreso del 3 de junio de Ni Una Menos, teníamos una encuesta. Volvemos a ¿Qué tener salió? empate. Vamos a tener ¿Entre qué opción y qué opción? No la opción que se votó No acá. por miedo. Por miedo, solo el 8% cree que es por miedo que el gobierno ataca al feminismo y el 92% restante se reparte en sendos 46% que porque son parte del problema y por odio. Bueno, ojo, está bien. No tenemos una audiencia condescendiente como la inteligencia artificial. Yo voté la segunda, yo soy parte de ese 46%. Bueno, dicho esto, nos encontramos entonces en Plaza de Mayo a partir de hoy, en Plaza Congreso mañana. Gracias por estar ahí, gracias Ricky, gracias Claudio, gracias Cachorro, gracias Manuel. Nos volvemos a encontrar acá a las 11 de la mañana del próximo martes en Agenda Propia.